Estos bichos que se dicen antiimperialistas y que se dicen nacionalistas y que dicen que Venezuela es de los venezolanos y se dan golpes de pecho porque ellos están contra los gringos y tal, de frente. Pero de espalda dejan que los iraníes le toquen el culo. Van para la pieza con los cubanos, van para la pieza con los rusos, van para la pieza con los chinos, pero ellos son nacionalistas. Y entonces una declaración de Trump, desafortunada desde mi punto de vista, y falsa, porque lo que dice revela la panorámica ignorancia de Trump con respecto al tema de Venezuela y con respecto al tema petrolero también, es convertida en una pieza de propaganda para que saquen sus vergüenzas al aire todas estas cuerdas de falsarios, portibularios y el régimen criminal, por supuesto para imponer el relato como siempre. Y en esa imposición del relato hay cosas interesantes de ver, que es necesario comparar para que todavía los que siguen pensando que existe una oposición empiecen a aterrizar, si es que acaso quieren, porque el que quiere seguir volando hasta que se le acabe el combustible que huele, ¿verdad? Sin embargo, antiimperialistas con los yanquis, pero entreguistas con los iraníes. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden de hoy jueves 15 de junio del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Estos bichos, evidentemente, ellos no tienen un problema, ellos no quieren defender a Venezuela. Ellos no quieren defender a Venezuela, a ellos no les interesa Venezuela. Para nada. A ellos no les preocupa que se tenga a la cabeza del país a unos entreguistas. A ellos les preocupa es a quien se entrega. Es decir, son unas prostitutas hipócritas. Son unas prostitutas hipócritas. Cobran por darla, pero deciden a quién se la dan. Y al que se la dan es bueno, aunque le pegue. Y al que se la niegan es malo, aunque les pague más. Pero al final son prostitutas. El chavismo criminal ha puesto el grito en el cielo porque Trump dijo tal y más cual, un tipo que cuando fue presidente, los Estados Unidos siguió haciendo negocios petroleros con Venezuela. Esa es la realidad. Aquí hay una realidad inocultable y es que Venezuela, todo lo que está relacionado a su industria petrolera, lo ha construido fundamentalmente con las empresas petroleras extranjeras. Con las empresas de los Estados Unidos, con las empresas holandesas, etcétera. La Shell, la Mobil, todas esas empresas. Sin esas empresas no se hubiese podido hacer la industria petrolera venezolana. Estuviésemos comiendo petróleo. ¿Por qué Chávez nunca expulsó a las empresas petroleras de Venezuela, a las empresas petroleras químicas de Venezuela? Bueno, porque eran comerciantes. Y aparte de eso, fue bastante útil Chávez para las politiquerías de los dirigentes del Partido Demócrata y del Partido Republicano de los Estados Unidos. Nunca se detuvo el flujo de petróleo. Nunca se detuvieron los negocios. Y entonces aquí dicen que el problema son las sanciones. Pero es que a pesar de las sanciones, lo poco que produce Venezuela se sigue vendiendo a los Estados Unidos a través de los convenios que tienen con las empresas de los Estados Unidos que siguen explotando en Venezuela. La Chevron, tal, más cual. Cuando los Estados Unidos, que en estos días alguien me escribía, no, los Estados Unidos sí dejó de comprarle a Venezuela y le empezó a comprar a México y tal. Pero no porque Venezuela decidiera no venderle, sino porque empezaron a cambiar los términos de intercambio entre Venezuela y los Estados Unidos y los precios que daba México eran mejores. Porque empezó a crecer la industria mexicana. Recuerden también que hubo un contexto importante, que fue cuando se disparan los precios del petróleo. Y cuando se disparan los precios del petróleo, ¿verdad?, se dispara también el consumo de petróleo en los Estados Unidos y en otros países. Se dispara el precio del petróleo, se presenta una crisis gravísima en el contexto internacional con la guerra en Afganistán, las guerras en Irak, la invasión de Irak, el tronco problema que todavía tienen en Libia. Y todas esas cosas, en medio de un boom petrolero, se hizo tan caro el petróleo que el petróleo más caro tradicionalmente empezó a ser rentable. De tal forma que la industria petrolera mexicana empezó a crecer, la industria petrolera colombiana empezó a crecer.
Y empezó y surgió el famoso caso, que parece que hay gente que lo ha olvidado, del fracking en los Estados Unidos, tecnología que permitió reactivar viejos pozos petroleros y hacer que los Estados Unidos tuviesen más disposición de petróleo para sus refinerías y para su consumo interno, e inclusive para la exportación. Por eso es que se unen dos asuntos. Número uno, que Venezuela empezó desde el año 2002 a destruir su industria petrolera gracias al chavismo. Y número dos, las condiciones internacionales cambiaron. Se empieza a destruir la industria petrolera hasta llegar al estado calamitoso en que se encuentra actual, donde prácticamente no hay industria petrolera, aunque algunos falsarios digan que la PDVSA sí que privatizarla como si existiera. Y otros dicen PDVSA es del pueblo, como si existiera. Sin hablar de lo sustancial, que es que en Venezuela ya no hay industria petrolera, que es que en Venezuela lo poco que hay de petróleo se le sigue vendiendo a los Estados Unidos y se sigue comerciando con los Estados Unidos y lo siguen explotando empresas de los Estados Unidos. Y que además de eso, a los Estados Unidos no le interesa, no le ha interesado, ni le interesará de ninguna manera invadir a Venezuela para quedarse con su petróleo. Por eso no lo van a hacer, porque ya el petróleo de Venezuela es de los Estados Unidos, por razones de comercio lógico. Entonces tenemos que Donald Trump, que es la nueva estrella venezolana de televisión, sale al rescate de la escasez de temas del chavismo para hacer propaganda y da esta declaración. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. Bueno, es un despliegue que ya hablamos en el programa de referente a esto, es un despliegue del uso de la retórica dirigida a ignorantes. Eso no fue una reunión hecha para ingenieros de petróleo. Porque si lo fuese, tendría que decirle a la gente que el petróleo venezolano, sí, es un petróleo extrapesado, que Venezuela tuvo una industria petrolera capaz de refinar ese petróleo y de venderlo. Y en todo caso, el propio Trump está en contradicciones, porque si el petróleo venezolano es una basura, ¿para qué querías invadir a Venezuela para quedarse con su petróleo? Imbécil, no hay manera. Ante esto responde Mojón con Bigote, que es tan imbécil como Trump. Parece que fueron paridos por la misma madre. Bueno, no, por la misma madre no, porque Trump no es colombiano. Pero en fin, esto dice Maduro. Hace 2 días, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró su crimen. Un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Declaró que el objetivo de su gobierno y de la agresión y las sanciones contra Venezuela era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de Estados Unidos se apoderara del petróleo venezolano, se apoderara de las riquezas de Venezuela. Diría un buen abogado, a confesión de partes, relevo de prueba. Trump ha declarado su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela. Ese es el objetivo del imperialismo, apoderarse de las riquezas de nuestro pueblo. Ellos pensaban venir a controlar el petróleo, siendo Venezuela la principal reserva de petróleo del mundo certificada. Venían a apoderarse de la riqueza del gas venezolano. Estamos ahora, presidente Raisi, certificando lo que va a ser la 4ª reserva de gas del mundo aquí en el Caribe venezolano. Y le decía en privado cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela, al bravío pueblo de Venezuela, a más nadie.
No pudo Trump con Venezuela. No podrá ningún imperio con Venezuela. Porque estamos plantados firmemente en la idea de Bolívar, en la idea de Chávez, de construir un país independiente y de construir con nuestros propios esfuerzos, como lo estamos haciendo, una nueva prosperidad económica, un nuevo modelo económico, con nuevas fuentes de riqueza para nuestra patria, para nuestro país. Y desde nuestra patria, de manera modesta, pero significativa, con la bandera de Bolívar, con la bandera de Chávez, decirle al mundo, aquí está Venezuela, en la vanguardia de la construcción del nuevo orden mundial, del nuevo mundo multipolar, sin imperios, sin hegemonismo. Deben acabarse los imperios y los hegemonismos mundiales. Y debe respetarse la identidad de todas las regiones del mundo, de todas las culturas, de todos los pueblos. Irán y Venezuela estamos unidos en el alma. Estamos unidos espiritualmente. Y hoy vamos a estar cada vez más unidos en la construcción de esa prosperidad económica, de esa estabilidad económica. Hemos firmado 25 acuerdos en esta visita histórica del presidente Raisi. Y todavía en estas horas se negocian nuevos acuerdos para nuevas inversiones. Fíjate tú. Esta lacra sabanera de mojón con bigote dice, no a los imperios. Estamos en contra de todos los imperios, con el jefe del imperio persa al lado. Dice, no vamos a aceptar hegemonía, con el jefe del constructor de la hegemonía iraní al lado. Crímenes de lesa humanidad, con su cara de tabla. Y con el jefe del Hezbollah y de todas las acciones contra sus vecinos, con el tipo que encabeza el régimen de los ayatolás, que quiere armarse con instrumentos nucleares para destruir a todo el que se le atraviese. Pero él dice que ellos son pacíficos y que están construyendo el nuevo orden. El nuevo mundo. Bueno, el nuevo mundo es que el nuevo mundo es con narcomineros, con mujeres humilladas con el velo y con estos locos ayatolás con armas nucleares. Ese es el nuevo mundo que él quiere construir. Y entonces ellos son antiimperialistas, pero se sientan con el imperio persa. Imagínate. Y acaba de venir del imperio otomano, de Turquía. Pero él no está con las hegemonías. Todo el que habla en contra de las hegemonías es porque le molesta. Termina siendo lo que decía Gonzalo Barrios. Los cogollos no son malos. Malo es no estar en ellos. Podría decirse entonces, a ellos no les molesta las hegemonías, les molesta que las hegemonías no sean las de ellos. Porque China, ¿qué está haciendo? No está construyendo una hegemonía. ¿Y Rusia? A los cañonazos, de paso. ¿Y Teherán con armas nucleares? ¿Y Turquía? Entonces, ¿para dónde vamos? Pero entonces sale yo estoy muy preocupado por la salud mental del señor Jorge Rodríguez y sus ataques de histeria. Porque le dan unos ataques de histeria que uno dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Solicito que se incorpore en el proyecto de acuerdo la conformación de una comisión de investigación frente a la confesión de crímenes de lesa humanidad que Donald Trump perpetró su administración contra el pueblo de Venezuela. Porque no es que Donald Trump se paró un día y dijo, no, yo voy a hacer que Venezuela, que su economía colapse, que sus servicios públicos se deterioren al máximo, que no lleguen las vacunas, nos robamos el petróleo, nos robamos la gasolina. Ellos hacían acciones militares agresivas contra Venezuela. Por ejemplo, robar la gasolina que venía de Irán, que lo hicieron. Y lo desviaron los barcos a Texas y se robaron ese petróleo y esa gasolina. Pero a alguien tenía aquí Donald Trump a quien le daba las órdenes. Es decir, no es una cosa de que él chasqueaba los dedos y se le cumplían las cosas. Alguien recibía órdenes aquí.
de Donald Trump, de Bolton, de Perth, de Rubio, de Story. Eso es lo que tenemos que investigar nosotros. Porque lo otro sería ser cómplice de la amnesia lacunar. O la realidad es que en este país hubo políticos y hubo partidos políticos que fueron cómplices y que fueron ejecutores de las acciones de lesa humanidad de Donald Trump contra todo un pueblo pacífico. Porque no fue que se metió con nosotros. Hubiera sido hasta pasable que se hubiera metido con nosotros, que nos fuimos a la calle a enfrentarlo. No. Cobardemente se metió con las niñas de Venezuela, con los niños de Venezuela. Tenemos que investigarlo. Conformemos, diputadas y diputados de todas las fracciones políticas, una comisión especial de investigación de las consecuencias de la confesión que Donald Trump hiciera el pasado 11 de junio. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Fíjate la histeria y además de eso, el uso, como ellos están acusados de la comisión de crímenes de lesa humanidad y tienen 8.000 testimonios en su contra, ellos quieren acusar de crímenes de lesa humanidad a cualquiera y quieren convertir las estupideces en crímenes. Porque lo que dijo Donald Trump es una gran estupidez. Ahora el asunto es confirmar eso. Para empezar, qué manía la de Donald Trump de gobernar para la galería. De declarar para la galería para más polémica. Eso es lo de él. Ahí tienen. Bueno, pues contratado por Venezolana Televisión. La nueva estrella de Venezolana Televisión es Donald Trump. Y esa posición que ahorita vamos a ver, porque que el chavismo diga esto es cualquier vaina, ¿no? O sea, ya está claro lo que son. No le vas a pedir, como decía Rosales, no le vas a pedir peras al horno, como decía Rosales. Pero la oposición falsaria, más falsaria, recontrafalsaria, retrifalsaria, asquerosamente falsaria. No. De esa oposición falsaria hablé yo en mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ay, tantas cosas. A Ramos Alú no le gusta mi libro, ¿vale? Parece que ya lo leyó y no le gustó. Y dice que ese libro no lo deben leer. El libro que Ramos Alú no quiere que lea, Fiesta con Piñata, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero si estás en Europa, te lo puedo hacer llegar. Estamos viendo si lo podemos hacer llegar también a los Estados Unidos, firmado y dedicado. Estamos en eso. Pero por ahora lo tenemos solamente disponible para Europa. Fiesta con Piñata, autografiado y dedicado en Europa. Si lo quieres dedicado para ti, para regalárselo a alguien, házmelo saber a través de mi página en Facebook, por la mensajería de mi página en Facebook o a través de mis redes sociales. Y por supuesto que te lo hacemos llegar dedicado, autografiado en compra directa. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. A la venta ya a nivel mundial en Amazon y en venta directa en Europa para que leas lo que Ramos Alú no quiere que leas. Si estás en España y tienes tu caso de asilo, estás solicitando asilo en protección humanitaria y todo este tipo de cosas. Para eso hay que tener un abogado, amigo. Eso de, no, yo voy para la estación de policía tal, porque a mí me dijo fulano que allí es donde lo dan más rápido. No, que si yo me voy caminando de rodillas y llego... Mire, el asilo, la protección humanitaria, eso no es un tipo de visa. Eso es una protección que te da el Estado. Y a partir del momento que lo solicitas, tienes unos deberes y unos derechos. Eso no es cualquier cosa. Para comprender todo eso, Hispanidad, abogados y asesores. Especialistas en el tema de extranjería. No solamente en el tema de extranjería, en otros temas más. Pero a mí, sinceramente, como tanta gente me escribe para preguntarme qué hago con el tema del asilo, yo lo primero que les digo es, búsquese un abogado que lo ayude. Cuando está en España, está la gente de Hispanidad, abogados y asesores. Que un abogado lo ayude a revisar su caso bien para no cometer errores, para no decir lo que nadie le está preguntando y para no ponerse a inventar. Hay mucha gente que cree que la solicitud del asilo requiere que usted invente un caso porque no revisan bien las razones por las cuales salieron de Venezuela. Y cuando un abogado se la revisa, le dice, señor, usted tiene un caso. Hispanidad, abogados y asesores. En España, con todas las de la ley. Un abogado para tu caso de extranjería, Hispanidad, abogados y asesores. Eso es mentira de que Chávez era bueno y Maduro lo echó todo a perder. Lo que tiene Maduro no es más que la herencia que le dejó Chávez a un chofer. Venezuela, la herencia de un chofer es el libro de Carelis Bustos, donde da todos los argumentos y relatos necesarios para desmentir ese relato que el chavismo falsario quiere hacer, según el cual yo soy chavista más no madurista. No. El chavismo y el madurismo son lo mismo, porque lo que le quedó a Maduro fue la herencia que Chávez le dejó a un chofer. Venezuela, la herencia de un chofer.
Está a la venta ya en Amazon a nivel mundial el libro de Carelis Bustos para tener argumentos y desmontar el relato del chavismo criminal. Es mentira, no es madurismo, es chavismo. Lo empezó Chávez. Venezuela, la herencia de un chofer de Carelis Bustos. Me encanta. Qué maravilla es pensar en Cantabria, ¿vale? Ay, la maravilla de Cantabria, toda la maravilla la tiene Posada Somavilla. Posada Somavilla no solamente es una posada, también es un restaurante, pero también te organizan y te planifican lo que quieres hacer en la tierra cantábrica. En el mar Cantábrico que vas a vivir y te vas a dar cuenta, esto no es como el Mediterráneo, esto no es como el Caribe, esto no es como el Pacífico, esto no es como el Atlántico. Esto es Cantabria. La belleza de Santander, la belleza de Carriazo, donde se encuentra la Posada Somavilla, la belleza de Santoña, por donde entró Bolívar cuando fue a España siendo un adolescente. Toda esa belleza que puedes ver allí. La gastronomía, las deliciosas anchoas. Cuando usted pruebe las anchoas de Cantabria, usted va a decir: esto es una maravilla. Gracias a la Posada Somavilla por traerme. La Posada Somavilla te invita a Cantabria, tu plan para el verano. Fíjese que mucha gente que vive en España y que está todavía en el tema de extranjería y no puede salir de España y que ya están cansados de ir a los mismos sitios, es un buen momento para conocer la otra España. Y la Posada Somavilla te invita a conocer de Cantabria todas sus maravillas. Posada Somavilla en España, mucho más que lo ya conocido. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres que tu producto, tu servicio, tu empresa, todo lo que haces llegue a los que están en este canal? En todos sus contenidos lo puedes hacer. Escríbenos al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. No tan peligrosa como la del padrino, pero por supuesto de mutuo beneficio. Anunciarte con nosotros tiene múltiples beneficios. Por favor, comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y construyamos esa alianza comercial para que tu producto, tu servicio, tu libro, tu empresa, tu emprendimiento, como llaman ahora, estén en nuestro canal, en todos nuestros contenidos. Anúnciate con nosotros, no te vas a arrepentir. Bien, los que sí se deben arrepentir son los falsarios y los prostibularios. Que el chavismo salga a hacer alaraca con lo que dijo Trump y se den golpes de pecho, lloren, griten, patalen y todo lo demás, tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora me pregunto yo, ¿qué necesidad tiene un opositor de andarse sumando a la estupidez de que si Trump dijo o Trump no dijo? Bueno, falsarios y prostibularios no, falsarios y prostibularios al cubo, amigos. Pero también ustedes son alcahuetas de estos irresponsables que tanto daño le han hecho al país. Y esto lo digo yo en nombre de todos los partidos de la Alianza Democrática y especialmente de mi partido Acción Democrática, el cual próximamente va a cumplir 82 años y del cual soy su candidato presidencial. Y nosotros tenemos que ser responsables, tanto ustedes que gobiernan el país por mandato del pueblo y quienes estamos acá sentados a diario dando la pelea con ustedes también, pero que pretendemos gobernar al país también por la vía del voto. No nos sigan confundiendo con los muchachos demandados de Trump y los demás imperios. Nosotros somos venezolanos, somos nacionalistas y somos democráticos y nos duele el país. Es todo. ¿Han visto ustedes al imitador de Callito Aponte? Porque es que él ni siquiera es imitador de Carlos Andrés. Él es el imitador de Carlos Andrés. Y entonces ustedes pueden ver de dónde sacaste todo ese acento si tú eres de Amazonas. Entonces él finge ser Carlos Andrés Pérez, su candidato presidencial. O sea, la cosa es tan patética. Bueno, y Timoteo está atrás muerto de la risa. Timoteo Zángano. No Zambrano. Zángano es que es él. Ah, y el otro atrás se burla y tal. Para eso quedó. Para la burla. Para la burla. Ay, no, los cachorros de Trump y tal. Pero un momentico. Bernabé Gutiérrez. El gobierno interino duró 2019, 2020, 2021, 2022. De esos 4 años, tú tuviste 3 años con ellos. O sea que, si vamos a hablar de cachorros de Trump, tú eres un cachorro pero destetado. Te dieron en adopción. El diputado de Gorrín, que está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, por el Estado, por las instituciones de los Estados Unidos, por la OFAC, el diputado que tiene Gorrín para que hable por él en la Asamblea Nacional,
José Gregorio chorrea estas declaraciones. Nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón que se iba a hacer una estafa y así lo había denominado. Y ahora ese mismo grupo que está organizando las primarias de Trump, que creo que van a ser en octubre, las del G-Trump, no ha podido reaccionar ni decir nada sobre el error que fue haber metido a Venezuela en entregarse a esos brazos del expresidente Trump, que tanto daño le hizo a Venezuela y a los venezolanos, y que nosotros decíamos cuál era el verdadero objetivo de eso, y ahora no hay que probárselo, porque es una confesión de parte. Él mismo dijo cuáles eran sus intenciones y de los que estaban con él, porque esas intenciones de Trump no podían ser solo porque él se le ocurriera, tenía que tener unos cómplices aquí adentro, tenía que tener unos allegados aquí adentro, esos que iban allá a sacarse fotos, esos que iban a México, esos mismos que iban a la Casa Blanca, esos mismos que iban, hoy no nos dicen nada. Y metimos al país en un atraso durante 4 o 5 años y hoy no tenemos una respuesta. Ojalá que entiendan que ese no era el camino y que nosotros podemos resolver los problemas entre nosotros. Yo no digo que no podamos tener que coadyuve. Yo no quiero un gobierno que sea tutelado por algún país ni una oposición que sea tutelada por otro. Este es un país que le pertenece a los venezolanos. A nadie le duele más Venezuela que a los venezolanos. Este es un país que es de todos nosotros. Yo particularmente, este es mi país, no tengo un país de repuesto como quien tiene un caucho de repuesto. Diputado, ahora hablando de elecciones primarias, usted habló sobre ellas y luego de que esta Comisión Nacional de Primarias no permitiera o no quisiera la participación del Consejo Nacional Electoral bajo los estatutos de este órgano electoral, ahora sí piensan en... Bueno, porque es un mar de contradicciones. Al presidente Maduro no se le puede ganar solo. Si nosotros no somos capaces de unirnos, los que pensamos de una manera y pensamos de otra dentro de la oposición, el presidente Maduro es el único favorecido en todo eso. Entonces tenemos que entender que esas primarias tienen que ser abiertas y mientras tanto, unas primarias que sean ahora del mismo grupo Trump, primarias Trump, yo no me anoto en una cosa de esas porque eso es hacerle daño al país. Esta lácara sabanera, alias el Pingüino, que formó parte de la banda de los Pingüinos y después se pasó para la banda de los Enanos, José Gregorio Correa. Este tipo estuvo al lado de Capriles en Copey. Luego estuvo al lado de Capriles en Primero Justicia. Fue factor fundamental de las sinvergüenzuras de los urbanistas en el Hatillo. Luego se le pega a Gorrín y sigue en Primero Justicia, porque fue Primero Justicia Julio Borges quien lo llevó otra vez a la Asamblea Nacional. Luego el tipo brinca, porque Gorrín le dice, no, vente, que te conseguí un puesto en otro lado, y lo meten en AD, miembro del CENDE-AD. En la silla donde antes se sentaban notables personajes como Leopoldo Sucre Figarela, como Luis Beltrán Prieto, como Raúl Leoni, como Carlos Canache Mata, se sienta ahora esta lácara, esta basura. Y el señor, ya vieron ustedes todo lo que contó. Ahora le dice, fíjate que cuando tú comparas todo lo que dijo él con lo que dijo Jorge Rodríguez, quien le da la línea es Jorge Rodríguez, para repetir exactamente lo que dicen. No, tenían aquí a alguien. Y esta lacra que tuvo de los 25 años del chavismo, tuvo 23 años al lado de esa oposición falsaria, metiendo gente en monómeros, mandando gente en la gira con Guaidó, metidos en las reuniones de Guaidó, moviendo plata de Gorrín dentro de esa oposición falsaria, moviendo plata de Gorrín en el intento del 30 de abril. Todas esas cosas se saben. ¿Por qué el tipo tiene que arrastrarse tanto? Para que le perdonen la vida después de todo lo que hizo. Porque así son los sapos. Todo sapo es jalabola y todo jalabola es traidor. Y allí vieron a uno. Y entonces ahí escuchamos los argumentos, aparte de eso, no, que unas primarias, ¿no? Y entonces él dice que las primarias tienen que representarlo a todos, pero dice que esa es la oposición de Trump. Y entonces la gran pregunta que uno hace es, entonces ¿para qué quieres tú medite con ellos? Estas son las cosas que no, al final, bueno, los agarras, porque más rápido agarras a un embustero, falsario y protibulario que a un cojo mocho. Y después de esas declaraciones, los tipos sometieron el asunto a discusión. Y miren lo que pasó. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con incorporar el considerando y los dos acuerdos adicionales. El considerando solicitado por el diputado Parra y los dos acuerdos. Uno solicitado por el diputado Parra y otro por la Junta Directiva, donde se señala la conformación
de una comisión especial para la investigación de los hechos derivados de la confesión del señor Donald Trump el pasado 11 de junio. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo con la sal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Unanimidad. No hubo ni una voz discordante. Ni una voz discordante. Del otro lado de esa oposición falsaria, en el equipo, porque es el equipo A, el equipo B, el equipo Lacrán, el equipo tal. Bueno, del otro lado de esa oposición falsaria, quien fuese vicepresidente de la Asamblea Nacional junto a Guaidó, le preguntan sobre el asunto y esto responde. En primer lugar, me gustaría tu reacción acerca de lo dicho por Donald Trump, en el sentido de que si él hubiese continuado en la presidencia iba a agarrarse el petróleo venezolano para él, y de Venezuela incluso, y que ahora el gobierno de Biden está negociando con un dictador y le está comprando petróleo. ¿Qué piensas tú de esa declaración del presidente Trump? Matraca de loco lo que... Ya me viste el titular, vale. No, la verdad es que yo no sé cómo el mundo tuvo a alguien así en la presidencia de los Estados Unidos. Ay, él se alarma porque él no entiende cómo el mundo tuvo a alguien así en la presidencia de los Estados Unidos. Yo me alarmo de saber que Venezuela tenga a unas malditas plastas de mierda como tú encargados de decir que son representantes de la gente que quiere democracia. Yo me alarmo al ver que hay tanta gente capaz de defender a estas malditas lacras que cuando estaba Trump de presidente le sobaban los testículos, le sobaban un testículo y le engrasaban el otro para que nadie se guindara. Le decían gracias presidente Trump por su apoyo al país. Y ahora los tipos dicen que Trump es una matraca de loco. Lo dice este señor, ¿verdad? Con graves problemas de lectoescritura, de modulación, y cuyas dendritas y axones parecen estar de alguna manera más conectados con el intestino grueso que con el propio cerebelo, con el propio cerebro. O sea, no hacen sinapsis, ¿no? Hacen pupú, en pocas palabras. Sus dendritas y sus axones. Entonces uno ve a este bicho que es comunista desde su más tierna edad porque fue criado como tal y por algo se llama Iván Stalin. Si tus padres te ponen Iván Stalin, no me vengas a decir que tus padres son liberales. Evidentemente son comunistas de tu más tierna edad y lo criaron a él para que fuese en efecto un comunista asqueroso, pordiosero, percucio como lo que es. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que los bichos cuando le tocan la llaga de la cosa comunista, de rechazar los Estados Unidos, ¡ay, matraque loco! No, Venezuela de los venezolanos, tal. ¿Y cuándo van a hablar de la presencia de Irán? Estaba el presidente de Irán en Venezuela, no hubo ni una protesta de estos bichos, que dicen ser la oposición. Ellos dicen que son la oposición. No hubo ni una protesta, no hubo un comunicado, no hubo un rechazo, nada. No, era que rechazar lo que dice Trump. Porque Trump se quería llevar nuestro petróleo. ¿Y los cubanos qué hacen? ¿El régimen castrista qué hace? ¿Cuánto dinero se ha birlado el régimen castrista con la reventa de petróleo venezolano por los caminos verdes para seguir manteniendo a esa pandilla de lácaras que siguen oprimiendo al pueblo cubano? Esos negocios sucios que se han hecho. Por cierto, que hubo alguien que me dijo, no, que esta escasez de gasolina parece una venganza de los que están dentro de PDVSA todavía y que son controlados por Tarek El Aizami para obligar a que el Aizami lo dejen quieto. Bueno, uno nunca sabe, porque estos bichos son como son. ¿Dónde está el Aizami? ¿Dónde está Tarek El Aizami? Todavía no lo dicen. Y entonces los tipos destruyen PDVSA. ¿Dónde está Drubal Chávez? Que ha estado en PDVSA desde que el chavismo tomó el control de esa empresa. ¿Dónde está Wills Rangel? El sindicalero petrolero asqueroso, balurdo, la basura esa. ¿Dónde está? Porque esos son los que han estado todos estos años en PDVSA. Entonces la culpa es de Trump, la culpa es de las sanciones, no de ellos que destruyeron PDVSA. ¿Estás viendo cómo es la vaina? Ah, bueno. Pero tranquilo, que ya vienen las primarias para que decidan por quién votar. O sea, guau. Ay, si votamos ganamos todos. Tenemos que votar unidos. Pero Chávez se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría.
Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite Lara Farías.